Buenas tardes, profesor. Quien les habla, Zaira Gutiérrez, junto a Ani Salazar y Mayra Moriano, le vamos a presentar el derecho indiano. ¿Qué es el derecho indiano? El derecho indiano es el conjunto de normas, principios y características jurídicas que se desarrollaron en los territorios de América durante la colonización española, desde el siglo XV hasta principios del siglo XIX. Surgió como una adaptación del derecho castellano y se fundamentó principalmente en las leyes de los reinos de Indias, un conjunto de normas emitidas por la corona española para regular la vida en las colonias. El derecho romano y el derecho canónico. Características principales. El derecho protector de las Indias. A través de las leyes de Indias, la corona española intentó regular el trato hacia los pueblos originarios, aunque en la práctica las leyes no siempre fueron respetadas. Organización jerárquica. En las colonias, la administración se basaba en un sistema vertical. En el rey en el tope, seguido por los virreyes, las audiencias y otros órganos de gobierno. Sistema jurídico mixto. Combinación de derecho castellano, derecho romano, derecho canónico y en algunos casos el derecho autóctono. Comparación con el derecho actual. Las semejanzas. Derecho constitucional. Aunque las leyes de las Indias son impuestas por la corona, el sistema jurídico anticipa el concepto de un ordenamiento jurídico que regula el comportamiento dentro de un territorio, como ocurre en las constituciones modernas. Derecho administrativo. La estructura administrativa colonial se asemeja en parte a la actual administración. En muchos países latinoamericanos con una jerarquía que busca garantizar el orden social. Diferencias. Centralización del poder. Mientras que el derecho indiano se basaba en la estructura profundamente centralizada, de que dependía de la corona española, el derecho moderno en muchos casos, naciones latinoamericanas promueve un modelo más centralizado con autonomía regional. Derechos humanos. El derecho indiano, a pesar de las leyes que protegían a un indígena, no garantizaba lo que es la igualdad. El derecho actual, especialmente con las normas internacionales sobre derechos humanos, se centraliza en la igualdad y en la no discriminación. Sujeción a la corona. El derecho indiano era el último instancia, un derecho de control imperial. Hoy en día los países latinoamericanos tienen soberanía plena, lo que significa que las leyes son hechas por sus propios gobiernos y no por una potencia colonial. Hola, mi nombre es Mayra Teresa Mariano Quibio. ¿Qué fue el derecho indiano? El derecho indiano fue el sistema jurídico que reguló las relaciones coloniales en Hispanoamérica, impulsado por la necesidad de organizar la vida política, social y económica en las colonias bajo el dominio español. A través de las leyes indias y otros textos normativos, la corona buscó regular aspectos como la economía, la explotación de los recursos naturales, las relaciones laborales y las interacciones entre los colonizadores y los pueblos. La función de las audiencias y cabildos en el derecho indiano. Audiencias. Las audiencias fueron tribunales supremos que desempeñaron funciones tanto judiciales como administrativas. Fueron fundamentales para la administración colonial, pues se encargaban de impartir justicia en los territorios, además de supervisar las acciones de los virreyes y otros funcionarios coloniales. Cabildos. Los cabildos fueron los órganos de gobierno local establecidos en cada ciudad y villa. Su función principal era la administración local y la regulación de los asuntos civiles y comerciales dentro de su jurisdicción.
Anticipación en los elementos del derecho peruano moderno. Las audiencias anticiparon el sistema de tribunales superiores o cortes de justicia en el derecho peruano actual. Su rol como tribunales de apelación se mantiene en el Poder Judicial moderno. Los cabildos fueron una forma temprana de gobierno local, prefigurando los municipios modernos y las instituciones de autogobierno en el Perú republicano. Las principales características del derecho indiano y su aplicación en la administración virreinal. Protección de los pueblos indígenas. Las leyes que protegían a los indígenas, aunque de aplicación irregular, reflejaban el intento de la corona de regular su trato, evitando abusos como el trabajo forzoso excesivo. Paternalismo colonial. La aplicación del derecho se hizo bajo una lógica de dominación, donde la corona ejercía un control estricto sobre las tierras, sobre los recursos y sobre los habitantes de la colonia. Sistema normativo jerárquico. El derecho indiano se estructuraba de acuerdo a la posición del individuo en la sociedad y se aplicaba en función al estatus criollo, mestizo, indígena, etc. Administración virreinal. La administración virreinal estuvo profundamente ligada con la organización jurídica del derecho indiano, que servía como marco para la regulación del comercio, el trabajo y las interacciones sociales. Esta estructura jurídica centralizaba el poder en el virrey, quien era la máxima autoridad en el virreinato, y le otorgaba amplios poderes administrativos y judiciales. Institución con continuidad en el derecho peruano. El Ministerio Público o Fiscalía en la actualidad tiene su origen en las figuras del fiscal o el abogado del rey, del derecho indiano. La fiscalía moderna, que vela por el cumplimiento de la ley y actúa como parte acusadora en procesos judiciales, tiene su antecedente en estas figuras. Fundamentos del derecho indiano y su rol en la administración virreinal. Los fundamentos son el derecho natural y el derecho romano formaron la base filosófica del derecho indiano, con la idea de que las leyes deben promover el orden y la justicia. El derecho canónico también tuvo un papel importante, ya que sobre todo en cuestiones de moralidad y conductas relacionadas con la religión. Las leyes con las Indias representaban el derecho positivo que regía las colonias y establecían normas para la administración, el trato de los indígenas, el comercio y la organización. Administración virreinal. El derecho indiano funcionó como la base legal de la administración virreinal, permitiendo a la corona española regular todos los aspectos de la vida colonial. Estas leyes también fueron una forma también de controlar y limitar la autonomía de los territorios coloniales, garantizando el poder de la metrópolis se manteniera intacto. Relaciones con una institución del Perú republicano. La audiencia, como una institución judicial y administrativa, ha tenido continuidad en el Poder Judicial y la Corte Suprema en el Perú moderno. De hecho, la Audiencia de Lima, como tribunal colonial, puede verse como el antecesor de la actual Corte Suprema del Perú.
En conclusión, el derecho indiano fue una herramienta clave en la estructura del gobierno colonial, y aunque muchos de sus elementos fueron modificados o desaparecieron con la independencia de los países latinoamericanos, ciertas instituciones y principios legales perduraron en el derecho peruano moderno. Las audiencias, cabildos y el sistema de administración territorial colonial dejaron huella en las estructuras jurídicas y administrativas que se formaron en la República. Este estudio revela cómo, a pesar de su carácter colonial y restrictivo, el derecho indiano contribuyó a asentar las bases para las instituciones jurídicas y administrativas en el Perú y en otras naciones de América. Gracias.